Esta es la segunda parte del tema de que si un cristiano puede perder su salvación o no. Mi postura, si usted vio el primer video, es que un salvo sí puede dejar de serlo. Un salvo, un verdadero hijo de Dios, puede perder su condición de ser hijo de Dios y perderse en el infierno. No me gusta decir la salvación se pierde porque parecería que estamos hablando que hay una falla en la salvación. No, la falla está en uno. La salvación de Cristo es perfecta, no se mella, no se oxida, la sangre jamás perderá su poder. La salvación es eterna, pero yo, por las causales que ahora vamos a ver, puedo dejar de ser salvo. Dijimos que los motivos por los cuales uno puede dejar de ser salvo no son externos sino interiores, porque el que cree que la salvación nunca puede perderse, dice, Jesús dijo, a mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Pablo dice, nada de los principados, los potestades, nada puede separarnos del amor de Dios, y yo digo amén. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, mira, desde la parte de afuera quédate tranquilo, yo no te voy a dejar de amar, ni el diablo, nadie la va a... Vos, por las cosas exteriores, ahí te da tranquilidad, pero cuídate vos misma tu salvación, cuídala con temor y temblor, dice Pablo, porque hay cosas en que podés incurrir y que la podés perder. Dijimos que es difícil perder la salvación, no se pierde de un día para otro, no se pierde por tener un mal pensamiento. Ahora vamos a ver los motivos por los cuales un salvo puede perderse. Entonces, si un cristiano pierde su salvación, deja de ser salvo, es pura y exclusiva responsabilidad de él, porque incurre en ciertos pecados descalificadores que ahora vamos a ver, no todos los pecados son iguales, y la persona persiste, y el Espíritu Santo te advierte, y la persona se aferra, no quiere, y muere en ese estado, se pierde. Dijimos que hay 5 causales que nos pueden hacer perder nuestra salvación. Dijimos que la salvación es un tema muy amplio, el más amplio es el de las Escrituras, y si tomamos un texto aislado, no podemos hacer una doctrina correcta. Yo encontré 43, 45 versículos en todo el Nuevo Testamento que hablan que la salvación de uno mismo se puede perder siendo salvo. Y los dividí en 5 grupos. Se puede perder por inmoralidad, por apostatar o no perseverar, por esterilidad o no dar frutos, por caer de la gracia o por una mala actitud como sea no perdonar, etc. También en el primer video vimos creo que 5 versículos claros que Jesús dijo que un hermano puede ser expuesto a la llama del infierno. Lo dijo Jesús. No sé cómo los salvos, siempre salvos, no toman en cuenta lo que dijo el Maestro, Jesús, nuestro Señor. Bien, vamos a tocar el primer tema, por inmoralidad. Dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense que está hablando de cristianos en este momento. Estas indicaciones sobre el sexo matrimonial se refieren a los cristianos. Dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué se habla de cristianos que pueden ser juzgados? Porque el inconverso no hace falta que sea fornicario o adúltero para que se vaya al infierno. Si el inconverso no cree, como dice Jesús en Juan 3:18, por el que no cree ya ha sido condenado. Porque si un inconverso, vamos a suponer, no es fornicario, hay inconversos que no fornican o que no engañan a sus esposas o esposos, pero no creen en Cristo, no se arrepienten, se van al infierno. Entonces, ¿qué está diciendo acá el escritor de Hebreo? Ustedes son salvos, pero cuidado con la parte sexual, porque si entran en la fornicación y en adúltero, la salvación se les va a ir. ¿Se entiende? Si un hermano en Cristo deja a su esposa, se une a otra mujer indebidamente, que no es su esposa, vive en pareja, está adulterando, y si muere en adulterio, ¿dónde se va a ir si los adúlteros no entrarán al reino? Por eso la advertencia es, estos textos que vamos a ver, de los problemas morales,
que me hacen perder mi salvación. Se los dice a los cristianos, a la iglesia, porque no crean porque son salvos, pero empiezo a jugar con el pecado, a pecar deliberadamente, qué sé yo. Bueno, no. La salvación es inmerecida, le costó mucho al Señor. Yo no puedo tomarla a la ligera. Porque dice ahí en Hebreos, sin la santidad nadie verá al Señor, y se lo habla a los cristianos. No le está diciendo al inconverso sin la santidad nadie verá al Señor, porque se entiende que el salvo nunca llegó a ser santo. Entonces dice, consérvense en puros para que la salvación sea efectiva. Dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, contienda, disensiones, acerca de las cuales os amonesto que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, Gálatas está escrita exclusivamente a cristianos. Le está diciendo que por fornicación, inmundicia, hechicería, homicidios, borrachera, orgías, dice, yo les amonesto es les advierto a ustedes, iglesia, que si cometen y se dedican y practican estas obras de la carne, no heredarán el reino. Y si no heredo el reino de Dios, ¿qué voy a heredar? La condenación. Es una amonestación a la iglesia. Vuelvo a repetir, no hace falta que un inconverso sea hechicero, o sea fornicario, o sea borracho. Porque yo, por más que soy inconverso, y no soy borracho, no soy hechicero, no soy fornicario, pero no creo en Cristo, ya me voy al infierno. Por eso, estas advertencias no son para inconversos. El inconverso ya se pierde por el hecho de no creer. Hay muchos versículos. Estamos hablando de que uno se pierde por causas morales. Bueno, Hebreos, uno de los más claros. No voy a hablar de Hebreos 6 porque hay dudas, pero también Hebreos 6 dice que los que una vez fueron iluminados también se refiere a que un salvo puede perderse. Pero miren lo que dice Hebreos 10 del 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más grande el castigo al que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Porque él quien dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Fíjense, acá dice, no, acá está hablando de inconverso, no. Dice, en la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Quién es un santificado en la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Vamos a leer todos los versículos. Un santificado es un verdadero salvo. El inconverso nunca fue santificado. Entonces hay un santificado que se pierde. Entonces, ¿por qué habla de un salvo que se pierde acá? Primero, el autor inspirado se incluye, si pecaremos, no si pecan, si pecaremos. El mismo autor se incluye en esta posibilidad. Dice que es santificado, ya lo dijimos. Santificado solamente se aplica a que fue limpio por la sangre de Cristo porque creyó. Dice que es condenado, que es parte del pueblo. Dice, Dios juzgará a su pueblo. ¿Y a dónde? Al hervor de fuego. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Se lo dice a un santificado, a que está en el pacto. Tuviere por inmunda en la sangre del pacto. El inconverso nunca fue limpio por la sangre. ¿Qué tiene que ver con la sangre de Cristo? El inconverso nunca entró en pacto con Dios. Rompe el pacto. El inconverso, ¿qué pacto puede romper si no lo tiene? Y esto tiene que ver, el pecar deliberadamente, con la ley también. La ley de Moisés, que había 2 clases de pecado. Ahí en Números 15. El que pecare por yerro, bueno, se me fue un descuido, una debilidad, no lo quise hacer, pero dice que el pecare con mano alzada, es decir, con soberbia, o acá sería deliberadamente, dice, no hagas expiación por él, le dice a Moisés. Cortalo del pueblo. No puede ser redimido. Ahí está en concordancia
la exigencia de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo. 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, porque no quiere trabajar, no quiere mantener su familia, mayormente a lo de su casa, ha negado la fe. Y esto es peor que un incrédulo, es peor, negó la fe. Si yo niego la fe, si lo que me salva la fe y niego la fe, ¿qué me pasa? Es peor que un incrédulo. ¿Un incrédulo dónde se va? Al infierno. 1 Timoteo 1:19-20. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando esta, la nueva conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. La mala conciencia, porque uno tiene un pecado y lo practica y no quiere resolverlo, vuelvo a repetir, no se pierde de un día para otro la salvación. Naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron en cuanto a la fe por motivos morales. Jesús en Lucas 21:36. Velen pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, del juicio. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Es decir, tiene vida eterna, pero no es permanente. Hasta que no nos muramos en las condiciones correctas, no estamos seguros de la salvación. Estamos seguros si vivimos en la santidad que se exige, pero no tiene vida permanentemente en él, porque dejó de amar al hermano, lo quiso perdonar, lo odia. Ha pasado así. Se pierde. El segundo causal por lo que alguien puede perder su salvación. Primero dijeron por problemas morales que se practican y no quieren arrepentirse, no quiere dejarlo. Segundo, por apostasía, no por no perseverar. La salvación es por perseverancia. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, en original, en el diccionario Vine, el experto en griego, dice que apostatar es algo muy fuerte, es desertar, abandonar. Es una ruptura de vínculos como si fuese un divorcio. Hubo una conexión y se rompe esa conexión. Eso es apostatar. Acá dicen los salvos siempre salvo. Bueno, habla de un inconverso. No, porque el inconverso nunca estuvo en la fe. El mismo Pablo, vamos a usar la hermenéutica de interpretar todos los textos. Cuando Pablo dice estar en la fe, cuando Pablo dice que alguien está en la fe, alguien que es salvo, que es un verdadero hijo de Dios. Si vos apostatás de la fe, ¿qué te espera? Si la fe te hace salvo. Se puede abandonar la fe. Se puede apostatar. Si se refiere a la apostasía de un inconverso, sería que el inconverso entonces es salvo. Me voy a explicar. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas de Satanás y el reino de Dios. No hay término medio. O vos estás en uno o en otro. Si vos sos salvo, sos trasladado desde el reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz. El inconverso o está también en el reino del diablo, está perdido. Y la otra opción está en el reino del diablo, en el reino de Dios cuando es salvo. Si el inconverso está en el reino del diablo, perdido porque no se quiere arrepentir y apostata, quiere decir que se salva y se va al reino de Dios. Entonces, si acá está hablando de un inconverso, está diciendo que el inconverso se salva, porque no hay otra tercera posición. Si yo apostato de las tinieblas es porque me voy a la luz, pero si estoy en la luz y apostato es porque me voy otra vez a las tinieblas. Es claro, es desertar, abandonar, apostatar. Es un término muy fuerte. Dice Romanos 11:22, la bondad de Dios para contigo, si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado como fueron los israelitas. Pablo está hablando en ese discurso de Romanos 9, 10 y 11 de israelitas que no todos fueron salvos, fueron desgajados. Cuando la rama se desgaja del tronco principal, la rama deja de recibir la savia de la vida, que en este caso es Cristo la vida, se seca y se muere. Dice, vos también puedes ser cortado. Cuidado, teme, dice Pablo. Teme. ¿Temer a qué? O cuando dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Temer a qué? Vos mismo podés ser descalificado. Y el famoso versículo de Juan 3:16. Dicen, ven,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tenés vida eterna, podemos repetir, hay que ver todos los textos que hablan de la salvación. Vida eterna siempre y cuando no incurras en estas causales. Pero saben que este versículo, el más famoso y conocido y predicado, este hermoso texto de Juan 3:16, habla que la salvación es por perseverancia. ¿Saben que un erudito en griego que dijo sobre este texto? Dice, para que todo aquel que en él cree, está en presente continuo. Es decir, está diciendo, Jesús está diciendo, para todo aquel que cree y siga creyendo, para todo aquel que se mantenga creyendo, que se mantenga en la fe, va a ser salvo y va a tener vida eterna. La salvación es por perseverancia. La salvación es por perseverancia. Y está en consonancia con todos estos textos que después Pablo dice, si permaneces, si no apostatas. Jesús dice en Juan 15:6, si alguno no permanece a mí, será echado como pámpano, se secará, y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué está hablando? Del infierno. El pámpano, la ramita que se sale del tronco principal que da la vida, que es Jesús, de la savia divina, y es tirado al fuego. Cuando Jesús habla de tirar al fuego a alguien, ¿de qué habla? 1 Juan 2:28. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Pero si el cristiano permanece sí o sí, como dice por ejemplo el calvinismo, sí o sí va a permanecer pase lo que pase. ¿Por qué hay tantas advertencias de permanecer? Dios no da mandamientos tontos, inútiles. Dios no nos va a pedir algo si no tenemos responsabilidad. Si yo voy a permanecer sí o sí, si yo automáticamente como un robot voy a permanecer, y está fuera de mí permanecer o no, ¿para qué me dice permanezca? Me está dando un mandamiento que yo no estoy en condiciones de cumplirlo, no soy responsable. ¿Por qué hay tantas advertencias de permanecer? 1 Timoteo 6:20. Timoteo, guarda lo que se ha comendado y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando a algunos, se desviaron de la fe. ¿Qué es desviarse de la fe? En Tito 2:17-18 habla de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Jesús, en Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin será salvo. Y los dispensacionalistas dicen, bueno, pero esto tiene que ver con el tiempo del fin. Mire, la salvación siempre fue por la misma forma. Y siempre el que estuvo permaneciendo en santidad, en el antiguo o nuevo pacto, siempre estemos en el tiempo del anticristo, ¿no? Siempre el que persevera hasta el fin. Y teniendo en cuenta todos estos versículos que Pablo está hablando, que se puede apostatar de que permanezcan, dice Colosenses 1:22-23, para presentarnos sin mancha delante de Él. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, vas a ser salvo si permaneced fundado y firme en la fe. Jesús dice, Lucas 9:62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Hebreos 3:12-14, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, Dice, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Son muchos los textos que hablan de perseverar. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Pedro dice, no sean arrastrados por el error de los inicuos, no sea que caigáis de vuestra firmeza. Y Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, a los que perseveran la fe, buscan inmortalidad. Entonces vimos dos causales. Uno se pierde por una inmoralidad y por no permanecer. Bien, vamos a hacer entonces un tercer video
para hablar de los tres causales de perdición.